A modo introductorio, este tema lo vamos a abordar de forma bien acotada, pero creo que con los puntos más importantes, eh, por tiempo acotado, porque, bueno, por el mismo tema de partir una beca, también yo estaba con menos tiempo. Eh, y esto se organizó a partir de solicitudes que salieron de la comunidad, o sea, de gente que nos escribió y nos solicitó hacer un evento que aborde este tema. Es un tema que es quizás más complicado que otros porque las becas autofinanciadas son como independientes. Al final dependen de cada universidad, entonces abordarlo como de una sola vez o en un solo evento, sin definir especialidad, sin definir universidad, sino que hacerlo de una forma más general, es un poco más complejo. ¿Ya? Eh, pero creo que con lo que les voy a contar, todos van a poder hacerse una gran idea y van a poder también ser un poco autodidactas y poder solucionar sus dudas, porque cada uno tiene una idea de qué especialidad quiere y en qué universidades quiere, y bueno, a partir de esto todos van a poder saber un poco cómo llegar a la información necesaria. Y a grandes rasgos, creo que esto lo hemos trabajado harto y hemos logrado que la gente sepa, bueno, quizás los estudiantes más jóvenes sepan desde más temprana edad cómo uno puede formarse como especialista en Chile. Todo esto está, bueno, en la página web, hay algunos papers y cada vez también he visto algunos Instagram, hay cada vez más información en internet que trata este tema. Pero bueno, a grandes rasgos, CONASEM es el organismo que certifica la especialidad en Chile. Y él es quien, o ellos son quienes dan el título de especialista en Chile, que es un poco lo que tenemos que apuntar. Y bueno, ¿cómo se logra esto? En Chile, la verdad es que, como pueden ver, es bien enredado. Hay muchas opciones, pero el objetivo es el mismo, ¿verdad? Que CONASEM me dé mi papel de especialista. Los financiamientos varían, las instituciones donde yo me formo varían, pueden ser hospitales, pueden ser clínicas incluso, pueden ser universidades, habitualmente son universidades. Em, y bueno, está esta opción que aparece ahí como en las becas independientes del MinSal, o sea, el financiamiento entre comillas privado, y surge este autofinanciamiento que es al final que yo me pago mi formación. Eh, bueno, esta columna de opinión la mostraba en algunas otras presentaciones, pero creo que es importante en esta en particular porque aquí la presidenta del Colegio Médico habla de cómo las escuelas de pregrado con las de posgrado no están como dialogando mucho. Entonces, bueno, aquí en particular critica la apertura de escuelas de pregrado de medicina de forma masiva, sin tener un posgrado que aumente de forma como proporcional. Pero a mí lo que me importa aquí, en este momento, es mencionar un poco que finalmente el pregrado no está conectado con el posgrado en Chile, o no tanto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a la hora de ir viendo dónde está el pregrado, nos vemos con toda esta cantidad de universidades. Ya, estas creo que son todas las universidades con todos sus campus clínicos, al menos hasta el 2024. Está en este post del Instagram. Ya ni me acuerdo de dónde saqué toda esta información, pero existe, está ahí. Está asociado a los puntajes de la PSU o de la PAES, que ya a esta altura no creo que le importe mucho, pero sirve para hacerse una idea de dónde están los estudiantes de medicina. Y están en todos estos lugares. Eh, y además están estas dos universidades que entiendo que ya están con estudiantes de primer año de medicina, la Universidad Central y la Universidad de La Serena. Puede ser que haya alguna otra que me falte, em, pero creo que no. O sea, estamos hablando de, si sumamos estas dos, unos 37 campus. Em, y claro, aquí la pregunta es dónde está el posgrado, ¿ya? Y si uno se pone a investigar, el posgrado viene desde el pregrado. O sea, no hay una escuela de posgrado de medicina que no tenga un pregrado de medicina. Entonces, uno debería ir a buscar los posgrados aquí, ¿ya? Pero
La verdad es que el posgrado versus el pregrado es mucho menor. Y es un porcentaje pequeño de la gran cantidad de escuelas de pregrado, un porcentaje mucho más chico. Da también un posgrado que implica, digamos, formación como especialista. ¿Y dónde puedo encontrar dónde encontrar el posgrado? Está este post que está en la página web. Para buscarlo pueden poner ahí tal cual, programas de especialidad o programas, ahí les debería aparecer. Está en la sección de especialidades médicas. Y si uno se mete ahí, vemos hartos temas. Por ejemplo, ahí están las distintas especialidades que uno puede estudiar en Chile de forma directa. Pero está esta otra parte donde dice qué universidades dictan programas especiales en Chile y sus abreviaciones. Y esas creo yo que son todas las universidades que tienen posgrado. Esto lo hicimos como el 2023 y luego salió esta noticia que la Universidad de Magallanes se suma y daría una escuela de posgrado con formación de especialista en medicina interna, en psiquiatría, en neurología y en rayos. Eh, no he ahondado mucho en la Universidad de Magallanes, pero saber que existe, que probablemente está dictando especialidades al día de hoy. Em, Así que si se fijan es como la mitad, o quizás sí, debe ser como la mitad del pregrado, da posgrado también. Da posgrado en especialidad, ya porque si uno, obviamente, si vaya a buscar posgrado, existen escuelas de posgrado, pero que pueden ser o no de medicina o que dan diplomado o magíster, pero aquí el tema actual es el tema de la especialidad. ¿Y por qué importa esto? Ahí lo vamos a ir viendo. Porque finalmente aquí la idea de esto es no darle la información así tan en bandeja porque es imposible, porque tendríamos que ver cada tema por separado. Aquí lo que yo quiero es que ustedes sepan cómo buscar la información. Entonces, por ejemplo, si uno quiere anestesiología, un ejemplo, en este mismo post que les mostré, que es el de programa de especialidad de acceso directo, aparecen qué universidades dictan anestesiología, dónde yo me podría especializar en anestesiología y son todas estas, o sea, son muchas universidades. Uno también lo podría ver en los distintos posts del CONIS, donde se muestran todas las universidades que dan las distintas especialidades, pero en el CONIS. Probablemente yo creo que todas las que dan una especialidad están metidas en el CONIS. No se me ocurre alguna que no tenga la especialidad en el CONIS y sí la tenga como autofinanciada. Pero claro. ¿Dónde encuentro entonces anestesiología autofinanciada? Es un subgrupo de estas universidades, ¿verdad? Un porcentaje de estas universidades que sí van a dar la especialidad eh, como una beca autofinanciada. Entonces, ¿dónde buscar esto? Estamos aquí, ya, o sea, nos estamos acercando un poco a lo que estamos buscando, que es dónde puedo encontrar o dónde me puedo autofinanciar. Y está este otro post que es de beca autofinanciadas, cómo funcionan. Y esto lo hicimos una por una en su minuto. Eh, Fuimos preguntándole a las distintas universidades, todo esto a través de correo, si permitían o no el autofinanciamiento. Y la verdad es que es complicado porque, bueno, lo que es más seguro es que hay algunas que no permiten el autofinanciamiento, que son esas cuatro, todas las católicas y la Universidad de Valparaíso. Pero las otras, como que ahí sí la permiten, como, digamos, como norma general, pero muchas veces no tienen la especialidad que uno busca como autofinanciamiento. Eh, Así que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, y tenemos estas otras universidades que la verdad no nos respondieron. Yo creo que la Católica del Norte no lo permite. La verdad, ahí ya no estoy tan seguro. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? O sea, si yo quiero ser anestesista y quiero buscar dónde autofinanciarme, ¿qué hago? O sea, tengo todas estas universidades. ¿Dónde encuentro los programas? ¿Dónde consulto? Además, esta información que les mostramos es información no oficial, o sea, pueden que hayan errores, piensen que tuvimos que hacer todas las especialidades con todas las universidades, información que es del 2023 no está actualizada, pero entonces, ¿cómo la actualizamos y cómo me gustaría que cada uno pueda resolver esto? Porque, claro, finalmente nosotros como grupo es imposible ir buscando cada especialidad y cada universidad y hacer el match, pero sí cada uno por separado
puede buscar su propia especialidad con qué universidades son las que autofinancian. Entonces, el concepto importante, que quizás es muy obvio para algunos, pero quizás para otros no, es que las becas autofinanciadas van a depender del posgrado de medicina. Ya dijimos que todas estas universidades tienen posgrado y uno puede encontrar un contacto, una página web, un sitio web oficial, incluso algunos tienen formularios de contacto. eh, Puede encontrar incluso, no sé, el contacto directo de la secretaria de posgrado de medicina o el contacto de la subdirectora de posgrado de medicina de X universidad. Y ahí uno puede ir buscando. Entonces, eh, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo uno puede encontrar dónde están las becas autofinanciadas? Hay que contactar los posgrados de cada universidad. Y ahí está un trabajo que hay que hacer, que es súper fome, súper latero, porque es como una por una. Pero aquí hay que ser movido y bueno, aquí les ponemos este ejemplo bien simple de la página web de la mayor. Pero claro, ahí está el contacto posgrado. Y ahí no tiene que llamar. Entonces, por ejemplo, si quiero ser anestesista, ahí si pueden ver la UM, la U mayor, tiene la especialidad de anestesiología. ¿La ofrecerá como posgrado? No sé. Contactar, llamar. Hola, soy médico, soy estudiante de medicina, no sé. Se hace el posgrado de anestesia como autofinanciada, cuántas becas van a ofrecer. Em, lo más probable es que a esta altura del año les digan, no, no sabemos, eso se ve en X momento, pero claro, ahí la idea, lo que yo creo que deberían hacer es ir anotando y tener los apuntes así súper claros, así como ese, e ir poniendo, no sé, por la U mayor, qué sé yo, en noviembre abre las becas autofinanciadas. Y así ir una por una, ¿ya? Quizá algunos te digan, qué sé yo, no, eso se ve en marzo, o no, mira, vamos a tener información en un mes más, o pucha, no sé, envíame un correo a este correo. Entonces, con esta información, o sea, con estos contactos uno puede llegar a la información necesaria y, y bueno, aprovechar todas las alternativas que existen, ¿ya? Porque muchas veces estas alternativas se reducen a los que son más movidos o a los que saben por inercia, porque por osmosis, porque hay gente que les dijo, mira, qué sé yo, la mayor tiene anestesia autofinanciada, se abrieron los cupos hoy día, métete. Ya, aquí lo que ustedes tienen que hacer es ser movidos y investigar en la especialidad que quieren, en las universidades que ejercen o que forman especialidades que ustedes quieran, e ir una por una preguntando. Y muchas veces consejos que yo he escuchado de gente que ha hecho esto, como para no perderse el periodo de postulación, es simplemente ser muy movido. O sea, llamar, no sé si todos los días, quizás en algún periodo sí. O sea, si te dicen, no sé, en noviembre se abren las becas, bueno, en noviembre llamo y si te dicen, no, sabes que no me han dicho nada, probablemente la próxima semana, bueno, sigo llamando y sigo llamando y sigo llamando, porque a veces sueltan cupos de beca autofinanciada y el periodo de postulación es reducido, qué sé yo, son 5 días o son 2 semanas, no sé, pero uno tiene que estar ahí bien pendiente y bien insistente con el posgrado de las distintas universidades. Eh, Eso, no sé si se entiende un poco el concepto. ¿Ya? O sea, al final lo que me interesa, porque he visto muchos casos de colegas que no saben cómo conseguirse esta información o cómo postular a una beca autofinanciada. Al final la respuesta es, bueno, contactándose con el posgrado y claro, uno se vuelve loco. O sea, ¿contacto qué? ¿A las 35 universidades que ejercen medicina? No. Contacta a las que ejercen posgrado y ni siquiera eso, contacta a las que sabemos que dan la especialidad que tú quieres. Y ahí se reduce un poco, entonces anestesia, que es una especialidad grande, no son tantas, o sea que son 10 escuelas de posgrado, o sea, son 10 números, que si uno lo hace con tiempo, se te multiplican por 10 las opciones de especializarte. Así que aquí el concepto es ser movido, ser busquilla, ser inquieto, y con eso uno va a ir obteniendo información que el día de mañana les va a hacer la diferencia entre, no sé, tener una opción a tener cinco. Eso por un lado. ¿Cómo me financio?
Ya está también una pregunta bien que se repite mucho y esta quizás es más complicada, o no sé si es más complicada, la verdad todo este tema es bien complicado. Pero está por un lado el trabajar dentro de la beca. Ya se puede, no se puede, es como un rumor. No se puede, parece. Otros dicen, no, sé que sí, yo escuché que alguien sí lo hace. Y la verdad es que yo lo que he visto es que siempre se puede, aun cuando dicen algunas becas, dedicación exclusiva. Porque yo, al menos en mi experiencia, con los colegas que he discutido este tema, con amigos míos que se están autofinanciando, es que, claro, la dedicación exclusiva quizá el primer año o implica poder trabajar, pero en centros de la universidad. Por ejemplo, en la UC te permitirían trabajar quizá en San Joaquín o trabajar en el Sótero y hacer turno extra. Así que sí se puede. ¿Cuánto se puede? Ahí es variable. Ya muchas universidades lo permiten desde el principio. Entiendo que la USACH, por ejemplo, es mucho más laxa en este tema, le da más lo mismo. Entonces uno podría trabajar siempre y cuando cumpla con el horario que te exigen los staff. Em, y otras que pueden ser más estrictas, como podría ser quizás la UCE, que te dicen que no. Bueno, la UCE no permite autofinanciamiento, pero no sé, quizás hay otras. Me imagino que la UANDES, que muchas veces tiene similitudes con la UCE. Eh, y ahí, claro, no se permite el trabajar intrabeca, pero muchas veces tiene bemoles. O sea, uno puede trabajar ya sea en centros de la universidad o a veces no trabajar los primeros meses o el primer año y ya después sí te dejan. Ya, o sea, y eso está bien claro. Y bueno, ¿qué opciones laborales son factibles? Yo creo que depende de cada uno, pero claro, ahí obviamente lo más factible sería algo que me permita trabajar el fin de semana y de forma como intermitente. Ya muchas veces turnos de reemplazo, turnos de 24 horas, de 12 horas, o consultas ya sean privadas o consultas. Eh, no, yo diría que en verdad las consultas privadas, o sea, en sistema público, muchas veces te exigen trabajar, claro, toda una mañana de lunes a viernes de, qué sé yo, 8 a 12 y todo así como bien reglado. Ya eso obviamente no se podría. Telemedicina podría ser consultas siempre y cuando te permitan como abrir y cerrar el horario fácilmente. Y yo lo que he visto es principalmente eso, consultas, telemedicina y turnos. Ahora, los que hacen turnos sí muchas veces tienen un desgaste físico y anímico muy importante, también eso lo he visto mucho. O sea, gente que tiene que hacer turnos los fines de semana para después trabajar toda la semana en la beca, donde estáis mucho más expuesto a que, no sé, para las opiniones de tu staff, a tener que rendir, a tener que estudiar, a tener que hacer otros turnos. Entonces, claro, ahí es más terrible, pero yo creo que ahí, bueno, lo importante es también cuidarse uno mismo y encontrar un trabajo que sea cómodo, que tus jefes te permitan tomar pocos turnos, que sea como parchado. Y muchas veces el autofinanciamiento viene después de un periodo de trabajar, o sea, no es como que, o sea, sí, muchas veces uno sale y se autofinancia, pero también muchas veces uno sale, trabaja un año, trabaja 2 años y luego sale el autofinanciamiento. Y y ya con 2 años de trabajo, uno ya tiene mejores relaciones con los jefes y claro, te van a dar opciones. Eso surge igual. Otra opción que también he visto, los créditos bancarios. Ya hay algunos bancos que hemos escuchado que tienen opciones para como medidas como, no sé si específicas o especiales para becados, pero sí existen. ¿Ya? Y muchas veces hay que ser bien como también busquilla. ¿Por qué? Porque, claro, si uno va como cliente a hablar con, no sé, con alguien que te asesora de los bancos, del Banco de Chile, por ejemplo, quizá la que te está asesorando no conoce la opción que financia justo a médicos que se están especializando en autofinanciamiento. O sea, son pocos clientes que llegan de ahí, ¿ya? Entonces hay que ser insistente, hay que ser busquilla, buscar, 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 llamar, llamar, llamar. Eh, y sí, hemos escuchado que estas funcionan. Ya yo tengo una amiga cercana que se pidió un crédito con el Itaú. Y bueno, a través de lo mismo también nosotros
Tenemos contactos directos con el Itaú como institución, como Quick Health, y también les podemos plantear directamente la opción de conseguir un crédito para uno de los médicos, algunos de los colegas que están en la comunidad. Entonces, eh, también, bueno, si quieren cotizar con el Itaú, una opción sería a través de nosotros. Nos pueden escribir un Instagram o un Gmail. Em, Desde el punto de vista de la experiencia, bueno, aquí la idea, que no alcanzamos a gestionarla, era poder traer a mis propios colegas, a mis propios amigos que están en esta, pero hay de todo. Ya quizás la experiencia que menos aportan esto serían los que están financiados por padres, eh, pero mencionar verdad que existe, o sea, hay gente que tiene situación económica mucho más favorable, que tiene papás que tienen plata o abuelos que tienen plata y que quizás sacar, qué sé yo, 30 millones, 50 millones no es tan terrible. Em, Existen, ¿ya? Y esa es la opción más cómoda. A ver, amigos míos que están en esa, claro. Es genial igual. Pero bueno, vámonos a las opciones más reales. A los que, para mí, por ejemplo, yo si me hubiera tenido que financiar, no, claramente no es la opción uno. Está la opción del crédito más trabajo, ya y esa también la he visto. O sea, uno pide el crédito, pero claro, si uno pide el crédito completo a la par, uno puede tener estos trabajos que uno al principio no va a saber qué tanto puedo trabajar y cuánto voy a poder ganar, pero sí yo creo que es lo más aconsejable. O sea, no sé si es lo más aconsejable, pero claro, yo no pediría un crédito y no trabajaría. Ya yo preferiría pedir un crédito y trabajar como así como parchado. Siempre que la beca me lo permita. Eh, y con esa misma plata que gano, bueno, o te financia el día a día, o va ahorrando para pagar el crédito, o puede ir incluso pagando el crédito como de forma anticipada y eso te va a disminuir como la penalización que te tiene el banco por, bueno, al final darte la plata con anticipación. Otra opción que se puede, y esta no la he visto, pero se puede, y si uno hace las matemáticas se puede, y la verdad es que yo creo que deberían hacerla más, es la de ahorrar. O sea, uno puede salir, trabajar 1, 2, 3 años y uno puede ganar mucha plata y ahorrarla. O sea, si uno tiene como el foco bien claro, uno podría, o sea, piensen, no sé, el valor hora de un médico puede ser de 25.000 pesos y si uno trabaja. Imagínense, o sea, uno hace los cálculos, 40 horas por semana o qué sé yo, uno, no sé, 6 turnos mensuales, solo con 6 turnos mensuales de 24 que, bueno, igual es harto, pero no piensen que tienen todos los otros días libres. Uno hace los cálculos y si uno multiplica por 24 meses, y pensemos en 2 años y medio con 6 meses de vacaciones, uno llega a ganar un gran colchón y eso te va a permitir pagar incluso la beca así al contado. Piensen que la beca, al menos en general, se acerca como a los 40 millones de pesos. Sin contar, claro, el gasto que uno tiene que hacer en sí mismo. Pero eso también uno lo puede complementar con el trabajo. Ahora, claro, uno también podría hacer la combinación de todas, que yo creo que sería lo mejor, ¿verdad? Ver un poco, quizás si mis papás me pueden ayudar con un poco, que, qué sé yo, les pido prestado y con una tasa de interés menor a la del banco. Si al final para el banco esto siempre va a ser un negocio. Trabajar un poco y ir como haciendo unos cálculos matemáticos y se podría lograr. O sea, esto se logra, conozco mucha gente que lo ha hecho, y se puede, ya tampoco hay que verlo como algo tan malo. Y bueno, ¿conviene entonces autofinanciarse? Es dudoso, ya, o sea, uno lo ve y dice, como que, no sé, pero a mí me parece una buena opción. Yo lo encuentro que es mejor que otras opciones de financiamiento para ser especialistas. Y al final todas tienen sus cosas, o sea, no es como que autofinanciarse sea la última opción. Eh, Hay que pensar, obvio, que el sueldo de especialista va a ser mejor que el de un médico general, o sea, esto es una inversión, es una gran inversión en tiempo, en dinero, pero, pero que a largo plazo se va a pagar. Y en este punto también quiero ser
como hay que puntualizar bien que yo creo que el valor del médico general en un futuro va a ir muy, muy en decadencia. Y eso también hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hay un aumento de médicos generales por migración, por aumento de escuelas de pregrado. em, y bueno, al final este aumento de pregrado y que no tenemos este aumento de posgrado va a generar una acumulación de médicos generales y que finalmente, claro, es una cosa de oferta y demanda. O sea, si tengo 1.000 médicos generales y necesito que alguien me haga un trabajo, como yo soy una clínica, por ejemplo, este médico general me lo hace a más barato y lo voy a agarrar a él. Así que, bueno, así funciona la economía. No soy experto, pero me parece que el valor del médico general va a ir en decadencia. Hay opciones, ¿verdad? O sea, uno puede emprender, hacer su consulta, irse por el lado como el doctorado, pero sí creo que como ser como médico general y como chantarse, creo que puede ser peligroso. Además piensen que el- no hay ley de especialidades, pero quizás aparezca. O sea, es cosa de que un evento de un médico general que trabaja en una UCI y, no sé, intubo a un paciente o algo así, y el paciente, qué sé yo, era periodista, y esto explota y los políticos al tiro van a mandar el proyecto de ley para que los médicos generales no trabajan en UCI o cosas así. Puede pasar. O los mismos médicos que trabajan en estética, no sé. Yo le tengo como, creo que hay que invertir en ser especialista. Em, Hay libertad por beca, sí. Es ideal entonces para los indecisos como yo, o quienes no quieren compromiso extenso como yo. Eh, Finalmente, bueno, todos sabemos lo del CONIS, que es un compromiso a cuánto, 9 años. Em, entonces, claro, esto de estar libre por beca suena como atractivo. Y bueno, obviamente más cómodo para quienes tienen apoyo financiero. En esos casos, obviamente, sí que es como más atractivo y bueno, si uno tiene un papá que te puede financiar y te puede hacer un préstamo sin una tasa de interés muy grande, eh, yo creo que aparece cada vez más atractivo. Ahora, ojo, que esto de la libertad por beca tiene sus bémoles también, no es todo perfecto. Ya, o sea, el pago, para los que no saben, el periodo asistencial obligatorio, el que uno devuelve el CONIS o el CONE. Y bueno, y distintas becas institucionales también te exigen trabajar de vuelta y uno dice, ok, como que me amarran, pero es un contrato a largo plazo que te da una estabilidad financiera que poco o casi nadie tiene. Una estabilidad financiera y laboral, o sea, tú ya vas a tener un trabajo listo de acá a tantos años. Eh, Así que claro, eso es muy malo, o sea, es tan terrible el pago. Y bueno, aquí unos conceptos así bien abiertos, pero siempre es bueno debatirlo un poco. O sea, el pago por un lado sí te obliga a desarrollarte en sistema público eh, y eso puede ser o bueno o malo. O sea, uno acumula trienios. Sí, por otro lado te exige tiempos laborales que son ya definidos. O sea, igual hay que pensar que comprometerse a 9 años implica, no sé, que todos los días me voy a levantar por 9 años a las 8 o a las 7 de la mañana, o no sé, o sea, igual es, si uno lo piensa y es un poco ansioso, sí da un poco de miedo. Y son 9 años, o sea, sí. Bueno, por eso yo soy más del otro lado. Pero favorece una experiencia laboral, o sea, alguien que ya hizo un pago, un personaje que tiene muchas horas de trabajo consigo mismo, o sea, un gallo que a nivel laboral es como potente. Tiene, bueno, tiene experiencia, tiene contacto, tiene como autoridad. Y acumulaste trienios, o sea, cada vez vais ganando más plata y el sistema público te empieza como a amarrar y a darte todos sus beneficios. Versus la libertad que permite sí tener tiempos propios, que eso yo lo encuentro bien genial. Implica sí tener que buscar trabajo. Y ojo ahí, porque uno cuando sale como especialista, no es como que uno salga y ya sabemos que en Chile hay déficit de especialistas, pero la situación no es como tan perfecta. Yo tengo colegas que ahora salieron de la beca, algunos autofinanciados, y no es como que salga y wow, me forré, no sé, me compré un Lamborghini, no.
La oferta de trabajo, bueno, es partir de cero, o sea, buscar un trabajo, cotizar, ver qué me ofrecen, ver dónde hay más proyección laboral, porque no solo quién me paga más ahora, sino como dónde puedo desarrollarme más dentro de una empresa, una clínica o de un hospital. Em, y también disminuir el interés en el sistema público. Y eso a mí me da un poco de pena. Por ejemplo, yo que me vine a España, claro, imagínense, yo trabajé 3 años, ahora voy a hacer 4 años acá. Y claro, llegar allá con 7 años de experiencia y que no tener ni un trienio versus la gente que está en el CONIS que ya tiene 7 años de antigüedad en el sistema público con todos los beneficios que conlleva. Quizás, bueno, un sistema privado a mí me va a dar más ofertas laborales como más cómodas. Así que también eso es lo fome de la libertad por beca, que tengo amigos que incluso han salido y se meten a trabajar en el sistema público y es como, claro, quizás no era tan malo el pago. O sea, si hubiera hecho el CONIS, hubiera hecho lo mismo y hubiera tenido la acumulación y la plata del CONIS y todo. Así que ahí hay que ver un poco qué es lo que le acomoda a cada uno. Así que en conclusiones, eh, el sistema chileno de especialización es complejo y es disgregado. Ya esa palabra me importa, porque está todo como raro, ¿verdad? O sea, bueno, ahora que me viene a España aquí es todo mega protocolizado. O sea, no hay otra opción que dar el MIR y meterse a la beca. Y todo funciona así como... uno no puede escaparse de la regla general. En Chile sí, hay miles de opciones y eso lo hace más complejo y bueno, te dan una oportunidad a ti de tomar una decisión, pero una decisión que muchas veces es agobiante. El autofinanciamiento como opción es posible, exige orden financiero, ¿ya? Así que los que quieran autofinanciarse, ahorren y eviten endeudarse, ¿ya? Quizá en el pregrado uno no puede hacer esto, pero si uno egresa y trabaja ahorren. Y ese es el concepto. O sea, no empiecen a gastar en tonteras, si es que pueden ahorrar. Eh, Otro tema, existen también otros profesionales que se autofinancian con sus propios posgrados, por ejemplo, los dentistas. Así que tampoco es venir acá a victimizarse, que también he visto algunos comentarios que apuntan así, como cómo puede ser que uno tenga que pagarse la especialización. Ok, todo el mundo se paga la especialización, o sea, el que nos paguen, no sé, con el CONIS o que con una beca, una especialización, es un lujo, es algo que no se ve en ningún otro lado. Y así que también no hay que ver esto como algo como lo más terrible, sino como es algo que mucha gente hace, que se puede hacer, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, que implica todo lo que ya les conté, o sea, de tener que buscar dónde hacerlo, hay que hacer búsqueda, hay que generar currículum. Y, eh, y bueno, luego ya especializarse y bueno, tiene uno el lujo también de ser especialista. Vamos por las dudas, anoten lo que quieran, este tema es bien amplio, hay algunos temas que no toqué, así que pregunten nada más. En la autofinanciación la UD reciben un extipendio, ¿cachan cuánto es? No, la verdad no lo sabía, no lo había escuchado. Como que no, tampoco me hace sentido porque al final o sea, si la UD te paga, te exige que les pagues una beca, o sea, si te dicen, no sé, págame 40 millones y yo te voy a pagar, no sé, po, ¿cuánto será? 500 lucas mensuales, como que no tiene sentido para eso que la descuentan. Si ahí me comentan debe ser de la beca alemana o no autofinanciada, sí. A mí me hace más sentido eso, que no es la autofinanciada, sino que, bueno, quizá hay un error de concepto, ¿no? Rodrigo. La autofinanciada no es la institucional, ya, o sea, uno para meterse a una beca, a un programa universitario, uno puede, claro, o autofinanciarse o que la UDD te financie, o la Católica que también financia. Y ahí te pagan un stipendio, y eso no es autofinanciar, ese es otro tema. Y la misma duda tiene Philip. Los estipendios son esto, ¿verdad? Es como el sueldo que te paga una institución privada y ellos te becan y ellos en general tienen un compromiso de devolución, que es como el pago en el sistema público, pero esto en una institución. Todos esos estipendios
Varían de institución a institución. En general son, al menos yo conozco más de cerca el de la Cato. La Cato paga como 1 millón de pesos mensual. Eh, Así que sí, bueno, probablemente los otros son parecidos. Y creo que tienen otras cositas, o sea, como que los estipendios no son tan buenos. Yo sé que económicamente todas estas becas como institucionales muchas veces no son tan buenas. Lo bueno es que, claro, el pago no es tan comprometedor. ¿Sabes qué pasa con el CAE para que deciden autofinanciarse? Si hay un periodo de gracia. Qué buena pregunta, Magdalena. No, la verdad no lo sé. Es muy buena pregunta esa, ¿eh? Sí. Yo creo que, claro, eso no tendrá tanto que ver con el autofinanciamiento. Yo creo que tienen las reglas del CAE, pero claro, si no hay que tener un ingreso, tiene sentido que, claro, tengáis todos los beneficios de las personas que no tienen el ingreso. Pero la verdad, desconozco. Es muy buena pregunta, sí. Se la podría preguntar a mis compañeros que estuvieron autofinanciándose. ¿Las becas autofinanciadas tienen algún límite de año de egreso para postular, Simone? No. O sea, a grandes rasgos no. Pero hay instituciones como que tienden a favorecer gente más joven. Entonces, eh, ninguna que haya visto yo pone así como, no sé, pues, solo pueden postular los que han egresado en los últimos 2 años. No, no, yo eso jamás lo he visto. Puede que aparezca para el próximo año, no sé. Pero no lo he visto. Sé que la católica, bueno, la católica no autofinanciamiento, pero me imagino que hay algunas que son iguales, que incluso para las mismas becas institucionales de la Gato te exigen, o sea, no te exigen, pero se recomienda que sea menor de 30 años, ponte tú, algo así. Así que más que el año de egreso van apuntando un poco a la edad y creo que también eso influye en la entrevista. Ya quizás como que no aparece, pero no sé si postula a alguien de, no sé, 50 años, eh, es complicado y yo conozco gente de 50 años, incluso más, que, claro, tienen toda una vida previa y finalmente estudiaron medicina y ahora quieren postular. Y, y están en este problema, o sea, ¿te van a financiar o te van a pescar? Yo creo que sí, pero hay que ser bien busquilla, más busquilla que un joven, ¿verdad? Eh, Aileen, yo soy extranjero y tengo visa transitoria. ¿Puedo aplicar si cuento con el recurso económico o solo es para chilenos? Sí, puedes aplicar, sí, sí, no hay problema en eso. Ahí no conozco bien o sea, es que mira, al final, cada beca autofinanciada, cada institución tiene sus reglas y sus protocolos y sus fechas. Así que eh, ahí tendrías que consultar directamente con la institución, pero sí se puede ser extranjero o haberse formado en el extranjero y postular a una beca autofinanciada. Muchas veces donde está la parte más complicada es generar un currículum. Ya sea, uno cuando entra a postular una autofinanciada no es como que me pago y estoy listo y me van a aceptar sí o sí. O sea, esto igual son cupos y hay harta demanda por estos cupos. Entonces, quizás alguien, no sé, chileno que trabajó con los mismos profes o los mismos alumnos de la institución, como que tienen el contacto, el pituto, que le decimos acá, y, y se ven favorecidos. Entonces muchas veces los extranjeros lo que tienen que hacer es trabajar directamente en el país, muchas veces generar un currículum, generar una red de contacto y desde ahí lograr quizás postular, o sea, postular y lograr el cupo. ¿Ya? Yo al menos me parece que ese es como el camino habitual. Misma duda con el CAE, Joaquín. No, la verdad no lo sé. Lo del CAE es muy buena pregunta. No sé, no es que empezaría a chamullería, pero me tinca que algún beneficio puede existir. Uno puede pedirle financiamiento a otras instituciones no relacionadas con la beca como Red Salud. Sí. Eh, Esas también son, es que claro, las becas institucionales, las que son como más random, son más complicadas. ¿Por qué? Porque no son tan protocolizadas.
y muchas veces no financian todas las becas, financian un poco las que ellos quieren. Entonces, no es como, claro, que no sé, tengo un buen currículum, me acerco a Red Salud, finánciame y trabajo en Red Salud. No es tan así, al menos lo que yo he visto es como que uno trabaja dentro en Red Salud con todos los criterios que tienen. Yo trabajé un tiempo en Red Salud y al ingresar igual me lo explican. Em, y Red Salud tiene su sistema propio de becas. Entonces, con su sistema de puntuación y sí, año a año financian las becas que ellos quieren, o sea, que ellos necesitan. Así que se puede, sí, pero no es como que sea tan simple. Pero yo he visto casos, muchos son como muy fortuitos, o sea, como que justo estáis trabajando y justo, no sé, te avisaron, no sé, desde la secretaria o desde tu jefe de Red Salud o no sé, de la Santa María también una vez escuché, y dicen, no sé, vamos a financiar Traumato, te tinca, sí, sí, listo, y te financian. Y ahí no sé cómo se relaciona el juego entre la institución y la universidad, pero muchas tienen como convenios con ciertas universidades. Me parece que Red Salud era como con la Wander, pero la verdad ahí me pierdo un poco. ¿Cómo verse atractivo para la autofinanciación en recién egresado? Yo pensaba más que nada en medicina interna para hacer la sub lo más pronto porque tengo entendido que el CONIS dependerá del servidor, del servicio, me imagino, si te dejas hacer la sub en el periodo de evolución. Sí, es buena pregunta, Rodrigo. Es verdad lo que tú decís del CONIS. De hecho, al menos lo que yo he visto, también esto varía mucho de servicio a servicio y también de jefe a jefe. Muchas veces, bueno, al final uno necesita la autorización de la jefatura para, para que te permitan financiar el autofinanciamiento, o sea, la subespecialidad y luego devolver en el mismo servicio. Pero claro, necesitamos que el servicio necesite esa subespecialidad. Eh, y yo he visto gente que se quiere subespecializar en algo y finalmente no lo puede hacer porque necesitan otro tema y se subespecializan en otra cosa. Al final, como el mundo del servicio público, es muy adecuarse a las necesidades del servicio. Pero yo creo que sub de interna casi todas son necesarias. Eh, entonces, ¿cómo verse atractivo para la autofinanciación recién egresado? Yo creo que lo mejor sería, bueno, hacer carrera y pensar en autofinanciarse. O sea, siempre proyectarse hacia allá y decir, ok, hacer toda la investigación que dijimos al principio. ¿Dónde me quiero autofinanciar? ¿Dónde me ofrecen las opciones? ¿Y qué hacer para llegar a ella? Eh, Desde ahí hacer caso a las instituciones. O sea, ya, qué sé yo, te tinca, bueno, interna en este caso, en la mayor. eh, ¿Quiénes son los que trabajan en las becas de interna en la mayor? Y como que ir acercando, si no sé, pues quizá hay un diplomado de la mayor o algún cursito y vaya a poder conocer justo al jefe de la beca o a alguien un profesor de la mayor y ahí le podéis preguntar directamente. Me gustaría autofinanciarme acá, ¿cuáles son sus criterios? ¿Cachai? Como, porque algunos están a decir, no, ¿sabes qué? Nosotros, qué sé yo, priorizamos gente con experiencia laboral y eso te lo va a decir una institución. Otros están a decir, no, sabes que nosotros 100% las notas. Y eso me lo han dicho algunos, o sea, priorizan 100% nota y una com, que yo creo que, bueno, eso va a ser atractivo para todos. De hecho, sí, quizás es el punto uno, tener buenas notas y tener buena una com. Y tener buenas cartas de recomendación. Yo creo que esas son las tres grandes pilares. Más que, qué sé yo, haber hecho, no sé, investigaciones o ayudantía. Yo creo que son esas tres cosas y una buena entrevista. O sea, ir muy decidido por qué quieres esa institución, por qué quieres esa especialidad, cómo te vas a autofinanciar, cuál es tu idea, y llegar y tener un desplante escénico. Bueno, o sea, aquí estáis compitiendo con gente que son todos secos. Así que, y bueno, ser muy sincero también. Muchas veces uno piensa que si a uno le dicen, no sé, ¿qué vaya a hacer si es que no te damos la beca? Y hay que ser bien claro, o sea, me imagino que la mayoría va a tener una opción B y mencionarla, o sea, no decirnos aquí yo 100% interna en la mayor o 100% interna en no sé dónde. No, ser sincero y ser natural y convencer al otro de que estás hablando realmente con lo que estás pensando. Está difícil autofinanciar para traumato, ya que hay brechas de que es más fácil optar.
la beca por APS que por autofinanciada. Por APS, Juan, te refieres al CONE, me imagino, ¿o no? Em, sí, mira, buena pregunta. Las bases CONE este año no han salido. Habría que revisarlas y habría que revisar los puntajes. Mira, eso está también en nuestra página. Si ponéis CONE, me parece que hay como listado de posición del ranking y becas que existen. Entonces sí podría buscar Traumato y ver cómo, en qué ranking se fue Traumato. Está ese PDF, existe. Entonces, ya eso por un lado, porque a veces, claro, uno piensa esto y ve y Traumato, pucha, se fue en la ranking 50 de 1000, entonces, bueno, no era tan fácil. Pero también yo he visto mucho que esto varía mucho año a año. Así que autofinanciada de Traumato, mira, la verdad no conozco a nadie que esté haciendo autofinanciada de Traumato, entonces no te podría decir. O no, sí conozco gente de la UANDE, pero son gente que sí, tenían el tremendo currículum y tenían todo listo como para llegar y entrar. Em, Así como, bueno, la verdad no lo sé, no te estaría chamullando, pero se puede, se puede y yo creo que hay que cumplir con todo. O sea, lo mismo antes, ¿verdad? Buenas notas, buena NACOM y orientar el currículum hacia traumato. Y hacer cursos, diplomados, conocer traumatólogo. Otra opción que se puede hacer, que también he visto que lo han hecho personas, es como entrar a APS, por ejemplo, o claro, al CONE, y a la par hacer currículum para traumato. Pero yo creo que ese perfil es peor visto que el que se dedica 100% a hacer currículum para traumato. En lo que yo he visto en general para todas las especialidades, que si tú ya haces full currículum pensando en autofinanciar, tarde o temprano te lo aceptan. Pero claro, uno tiene que igual estar bien paciente y ser bien movido. Chris, ¿me recomiendas trabajar en Red Salud? ¿En cuál? Estoy viendo la posibilidad de trabajar ahí mientras estoy en la beca. ¿O qué otros lugares concretos recomiendas para trabajar mientras está en la beca? Ya, Red Salud, mira, mi experiencia fue buena. Igual trabajé en el Red Salud Vitacura, bien como, bien pituco. Entonces no sé cómo serán los otros. Y sé que, o sea, al menos he escuchado como que los Red Salud son bien distintos entre sí. Además, también he escuchado que desde que me fui han cambiado un poco las reglas. Entonces a mí me decían, ya no me acuerdo, a mí me exigían 22 horas semanales en consulta mínima, pero ahora, al menos lo último que escuché eran 22 horas semanales más, qué sé yo, un fin de semana, algo así. Cada 2 semanas, algo así. Entonces era, igual ya te complica un poco la cosa. Eh, Así que bueno, por las mismas 22 semanas yo creo que es complicado entrar a Red Salud mientras esté en la beca. Lo que sí creo que se puede hacer, que igual a mí me surgió la opción dentro, mientras está en Red Salud, es entrar a alguna de las Red Salud grandes y ir conociendo gente dentro de Red Salud. Entonces, vaya a entrar y estáis con esto de las 22 horas semanales, pero quizá te van a permitir entrar a medicina interna y claro, y hacer un turno. Y quizá ahí no tienen tantas exigencias, pero eso ya la verdad no sé. A mí al menos me ofrecieron eso, hacer turno en UTI, en Red Salud, pero no, yo igual hacía turno en otra UTI, entonces también quizás fue por ese perfil. Porque después entré a hacer consulta y ahí nunca más veía a nadie. O sea, te encerré en la consulta y como que no se da ese ambiente de generar como, bueno, pitutos básicamente. O sea, como generar comunidad. O sea, generar como lazos que después te vayan recomendando, te vayan ofreciendo como otras opciones. ¿Conoces a alguien que esté autofinanciando y trabajando? Sí, conozco. Mira, conozco gente que, pero es que es terrible igual. O sea, también, bueno, un caso, una colega que hacía interna y trabajaba turnos de 48 horas los fines de semana en una UTI. Y entiendo que el lunes se iba a su pega de beca, pero cansador. O sea, y también tenía mucha repercusión como a nivel
de las notas, me acuerdo que tuvo problemas con algunos exámenes, además de todo el desgaste físico, emocional y todo. O sea, yo creo que ese no creo que sea lo más sano como para hacer. Yo creo que es mejor hacerlo como más estratégico, ¿verdad? Yo muchas veces hago esto, agarro un papel y un lápiz, trazo mi línea de tiempo, digo ya, tengo 3 años o tengo 5 años. ¿Qué haré yo? Como cuál es la opción que más se me adecua. Y claro, en vez de hacer eso, creo que es mejor trabajar un año antes, hacer currículum y ahorrar mucha plata. Y claro, quizás ya no necesito hacer 48 horas el fin de semana, sino que puedo hacer 12 o puedo hacer 24. Y quizás lo complemente con un crédito o pido prestado a alguien un poco y vaya haciendo como ese juego. Yo creo que eso es lo mejor. Eh, Otras personas que conozco que estén trabajando en autofinanciado, telemedicina, pero claro, eso es como, son dos personas, tienen crédito y complementan con telemedicina, pero bueno, el ingreso en verdad viene por el crédito. Y yo creo que también tenían ahorros previos. Y quizás también tienen incluso apoyo de los papás, pero también está esa opción. Otros que también he visto consultas por fin de semana, así que también se puede. La pasantía será muy obligatorio para postular, hacer una pasantía, ya es un buen concepto. O sea, un concepto que aparece y yo creo que cada vez más necesario. Porque ya, bueno, cada vez yo creo que hay más competencia y la pasantía sí te presenta a la institución y vaya a estar con los staff y son los que deciden y los que discuten. Entonces, si tú haces una buena pasantía, es más probable que te den la beca. Por otro lado, también he visto gente que hace pasantías y no le dan la beca autofinanciada o la beca institucional. O sea, también no es como que la hagáis y aunque hagáis un buen trabajo y seáis seco, no. O sea, si después llega y postula alguien con promedio 6,9, le van a dar la beca a él. Así que yo creo que es un poco, es un plus. Creo que hay que firmar bien las notas y él es una com. De hecho, si tenía una com malo, yo creo que es mejor repetirlo y presentar esa una com, que se puede, también para los que tienen dudas. Y eh, eso, yo sí lo haría. O sea, si tú estás pensando y te proyectas y decís, ¿sabes qué quiero hacer? Esto en este lado, o sea, no sé, esta especialidad en, no tengo idea, el Andrés Bello. Buscar bien quiénes son los del Andrés Bello y también eso también te permite después tener un buen desplante escénico en la entrevista y decir, no sé, este es el profesor del Andrés Bello y este personaje, bueno, hace estas pasantías o puede que trabaje incluso en dos lados, entonces ya me puedo hacer la pasantía del Andrés Bello o incluso hacer esta otra pasantía en este otro lugar y en este otro lugar igual está conectado al Andrés Bello por este lado y como que podía hacer bueno, ahí tienes que ser bien estratégico. Eh, yo creo que suma mucho la pasantía, así como en resumen. Pero creo que hay que asociarlo a una buena nota y a a una com también. Yo creo que esa es la tríada perfecta. Nota, una com, pasantía. Porque pasantía te da carta de recomendación. Paula, ¿qué han encontrado mejores condiciones para financiar? Me han comentado otros médicos que el Itaú. No lo sé. Sí, yo también he escuchado ese comentario. O sea, mis colegas que han tomado, mis amigos, colegas que han tomado crédito, ha sido con el Itaú. Nosotros igual también por lo mismo hicimos convenio con el Itaú. Así que también si te interesa pedir un crédito, nos puedes escribir y te hacemos el link con el Itaú. Pero también para no hacer ¿cómo se dice? Como focalizar todo en eso. Estos son los que yo he escuchado. Quizás otra opción sería como, claro, que nosotros tenemos el Itaú, coticís con ellos y también vayáis al BCI, el Vice y el Chile. Y quizás hay más también. O sea, no sé, bueno, ahí hay distintos bancos, pero estos son los que yo he escuchado. Quizás hay más, probablemente hay más, pero son los que yo he escuchado. ¿Cuál es el valor promedio de una beca autofinanciada? Yo diría que estamos acercándonos a los 40 millones. Depende de cada universidad. Pero sí, va por ahí. A ver, espérate, 60. Sí, no, ya quizás es menos, quizás pueden ser 30 y poco, pero estamos por ese rango. Pensando en una especialidad de 3 años, las de 4 son más largas. ¿Esta charla quedará grabada? Sí, yo creo que sí, Felipe. Sí. Eh,
Sí, igual esta como que la organizó un poco menos, así que, pero creo que sí, que debería estar habilitada la grabación. Y debería estar, bueno, todas las grabaciones quedan en la misma página donde se meten al curso. Vi la charla del CON el año pasado, me quedó una duda, si entro por ley de municipalidad y quiero una beca no especial. ¿La MUNI igual de firmar la carta de patrocinio, aunque sea financiada por servicio? Entiendo que sí. Sí, es que mira, esa parte igual es nada que era la charla actual, Jester, pero el CONE es súper jodido. Es súper jodido. De hecho, esa charla ni siquiera le puse charla, le puse conversatorio porque yo tenía miles de dudas después de haber visto todas las bases del año anterior también. Aún así quedan miles de dudas, muchos médicos que es muy difícil tener un consenso de qué es lo que se tiene que hacer en el CONE. En mi opinión es de la peor forma de especializarse, a menos que, claro, ya tengáis una antigüedad en el sistema público y que calce todo para el CONE. Yo creo que sí tienes que conseguir esa carta firmada. Pero la verdad es que es una estupidez, ¿verdad? O sea, sabemos que si al final no te va a financiar la municipalidad, no tiene sentido, pero bueno, eso lo podéis contactar a médicos especialistas, ¿verdad? Este correo te lo voy a dejar en el chat. Médicos especialistas, arroba, ¿cómo era Minsal, pues me parece? Me parece que ese es el correo. Eh, Telemedicina, ¿dónde recomiendas? Mira, yo creo que se prostituyó un poco la telemedicina. Antes habían buenas ofertas. Ahora, yo ya, bueno, ya no puedo trabajar, pero no sé. Quizás una opción sería como un poco emprender. Yo creo que ahí podéis lograr, o sea, si es que no tenía un contacto directo con una institución como grande y que sean buenas, digamos, no sé, telemedicina en la alemana, o telemedicina en la UCEO, o telemedicina en la UANDES. Si no tienes como esa opción, y claro, te quedan telemedicina en, no sé, en centros chiquititos, yo al menos lo que he visto es que pagan súper, súper, súper poco y son bien negreros. Y claro, y se entiende un poco, porque al final la pega de telemedicina es bien simple. Pero también en esos centros chicos muchas veces te contactan más para tonteras, entonces igual es bien fome. Quizá, si te animas, sería como hacerte un perfil de Instagram, contratar un sistema de un software que te permita agendar pacientes, pero igual eso es complicado. O sea, hay que hacer todo un tema. De hecho, hay un próximo curso que estamos preparando, que está bien denso, así que se va a demorar, pero que enfoca un poco en eso, o sea, de poder conseguir pacientes y ser un poco rentable desde ese punto de vista. Eh, Pero claro, en verdad ese tema de telemedicina muchas veces no es tan rentable en un comienzo. Y hay que hacer todo un tema, o sea, todo un tema de generarte una imagen, de hacer contenido, pero quizás si lográis un flujo de pacientes con una plataforma contratada que te permita registrar historia y todo, podría ser un sistema de que quizás cobre un poco más. Y quizás también lo podía hacer en paralelo, tener quizás una telemedicina, un centro más simple. em, y en paralelo hacer eso. No sé, es lo que se me ocurre, ¿eh? Pero al menos mis compañeros, a mis amigos más chicos que salieron después que yo, porque cuando yo salí había buena oferta de televisión y después ya se llenó como de posibilidad de hacer como telemedicina así para todos. Y, y claro, el valor hora o el valor por paciente era súper bajo, súper, súper bajo. ¿El crédito se va una vez terminada la beca? Mira, la verdad, o sea, me imagino que sí. No tendría sentido que no. No sé, no, ahí tendrías que hablar bien con los bancos. ¿Se puede compartir la presentación? Yo creo que sí. Sí, si quieres, Magdalena, déjanos, mándanos un correo. O mándanos al WhatsApp. O sea, al WhatsApp, al Instagram. Y te lo mando. Tendría que ponerle unos pequeños cambios, pero sí, yo creo que sí. ¿Qué es considerado un algo malo? Ya, buena pregunta. Y esto cambió mucho este año. ¿Por qué? Porque este año, al menos lo que me comentaron, no tenemos estadísticas de Leunacom, no existen. Pero el rumor y en alguna encuesta que hicimos también, los UNACOM estaban así explotados, o sea, eran puntajes muy altos, muy, muy altos este último año. Eh,
Y por lo que me comentaron, sí, o sea, los puntajes como que se inflaron. Entonces, yo creo que una con malo ahora, no sé cuánto será, pero yo creo que hay que ser más estricto, o sea, tenéis que tener mejor puntaje que antes. Porque antes, claro, yo te diría que una con bueno es muy, a mi parecer, quizá un 75-80. Pero lo que vi al menos del año pasado, habían muchos 97 como cosas que antes solo lo conseguía una persona. Ahora, claro, muchos sobre 95 como que me llamó la atención, muchos 90 y tanto, y eso ya es, o sea, obviamente son tremendos puntajes, pero me parece que quizá o hay más competencia y claro, han salido distintas formas de prepararle una UNACOM y hay más conciencia de la UNACOM y quizás las universidades están enfocándose más en la UNACOM, entonces la UNACOM quizás mantiene su dificultad, pero la gente llega más preparada y al final, bueno, da lo mismo. O sea, de todas formas, al final esto va a ser un ranking y claro, si a una beca autofinanciada postulan puro UNACOM 90 y tanto y tú tenés 70, claro, no, quizás no te consideren. A menos que tengáis toda una otra cosa, pero es un gran punto. O sea, si alguien tiene 20 puntos más que tú en el UNACOM, es más probable que lo tomen a él. A menos que tenga una nota muy mala o algo así. O su entrevista sea pésima, pero ahí dependís como que él haga errores más que de tus cosas buenas. Así que lo mismo Aileen o Jailin, ¿qué puntaje de UNACOM sería recomendable? La verdad, a esta altura no lo sé. Yo antes pensaba, al menos lo que yo me exigía a mí era sobre 80, pero creo que ahora quizá podría ser un poco más alto. 85, no sé, no sé. Francisco, entré un poco tarde, me gustaría ingresar a la beca financiera de pediatría, ojalá en la Chile, en la UC, egresé el año pasado, actualmente trabajo en urgencia pediátrica, tengo diploma en curso, pienso hacer un tercero. Además de curso, será estudiante, debería intentar hacer pasantía y otro. Con un año egresado, ¿sigue siendo relevante? Ya, buena pregunta, Francisco. Ya, ojo que autofinanciada, y bueno, en la UC no hay. Ahí están las institucionales, quizás tienen el mismo error de concepto. Y la Chile tiene un sistema también de financiamiento interno propio que es medio extraño, ya que está súper bien explicado en sus bases, en su página web, eso lo podría revisar. Em, Así que revisa eso por un lado. Eh, Pediatría en general no es competitivo, ya, pero la beca institucional de la UC, al menos los últimos años, sí entran gente bien, bien capaz. O sea, el año que yo egresé entró una galla que era abogada y médico y era como puntaje 7 o sea, promedio 7 en los dos lados, era así seca. Y claro, que probablemente su entrevista, su enfoque era como quiero bueno, resolver, no sé, toda la paz mundial del mundo y así que claro, alguien así es difícil competir con ella. Em, pero bueno, creo que ampliar un poco el abanico, ya no todo en la Cato y la Chile. Eh, Y creo que tu perfil está tremendo. O sea, trabajar en urgencia pediátrica con distintos diplomados lo encuentro genial. Sí, creo que la pasantía te va a sumar mucho. Y el puntaje de UNACOM también te va a sumar mucho. O sea, yo preferiría que en vez de hacer tu tercer diplomado, preparéis mejor el UNACOM si es que tenéis mal puntaje y presentar un mejor UNACOM. O en vez de hacer ese tercer diplomado, esa plata invertirla en una pasantía con profesores buenos, ¿cachai? Como gente destacada en la pediatría y así obtener cartas de recomendación buenas. Pero creo que tu perfil está súper bueno. O sea, la especialidad, entre comillas, es fácil de entrar. Los diplomas también. Tu trabajo está perfecto. Hay que ver bien qué urgencia pediátrica es. Si tus jefes son gente así como connotada, también eso te permite. Quizá ahí la pasantía es menos importante. O sea, si tus profes te pueden hacer son pediatras de partida y son secos y son profes de alguna institución, ahí tenía el link directo. Eh, Así que sí, pero tu perfil se ve súper bueno. Cristian Girón. Hola, los cursos que dan, ¿cómo sé cuáles cuentan para beca o cuáles recomiendas para tener mejor currículum? Buena pregunta. De los cursos que dan ya, yo creo que los cursos que te deberías enfocar para generar currículum, al menos uno tiene que ser de la institución donde postula. Por ejemplo, si tú quieres como el colega de arriba, pediatría en... No tengo idea. No sé cómo funciona el autofinanciamiento en la Chile, pero pensemos en esa. Autofinanciamiento en la Chile.
haz el curso, debería haber algún curso de pediatría de la Chile, y si no hay, hay algún curso donde trabajan pediatras de la Chile y de los altos cargos. Y eso tenés que apuntar, creo yo. Yo haría eso. Entonces, después te va a entrevistar quizás no el gallo que haga que trabajó en el curso, pero tú le puedes decir, favorece mucho la relación, como decir, no sé, hice el curso del doctor Pérez, y él va a decir, sí, el doctor Pérez, muy buen doctor, y tú sí, sí, muy bueno, y listo. Todo para eso. Pero bueno, también esos cursos de instituciones grandes suelen ser buenos a nivel en todo, pero son, creo yo, también como exponencialmente más caros. Paola, son en promedio 40 millones por los 3 años o 40 millones anuales. No, los 40 por los 3 años. Doctoral es un marketplace. Sí, mira, sí, puede ser que doctoral sea, no lo he probado. Como que lo intenté la versión gratuita y no me anduvo. De hecho, creo que como que no existe, es como medio una trampa para que uno pague no sé, la mensualidad. Pero puede ser que hacer algún como trayectoria por Doctoralia podría conseguir pacientes. No sé si Doctoralia tiene el sistema de agendamiento, o sea, sí, de todo, pues, agendamiento, registro de historia, y ahora salió una ley hace poco que habla de toda la legislación y todo lo que tiene que cumplir em, una plataforma de telemedicina. Así que, bueno, quizás Doctoral lo cumple, pero si no, hay algunas que están como, que tienen como convenio con FONASA o algo así. Están como autorizadas por FONASA y esas son las top. Con ellas puedes como defenderte y hacer que todo tu registro finalmente cumpla con las reglas, que al final son puras tonteras, como que tienes que estar identificado en todo momento, que el paciente tenga claridad de cuáles son los precios y cuándo tiene que pagar y como que la seguridad, o sea, la historia se registre bien y privada y todo eso. ¿Brindan asesoría personalizada? Sí. Aileen, si quiere, nos contacta al correo. Brindamos asesoría personalizada. Igual yo estoy con muy poco tiempo y eso, bueno, me cuesta un poco hacer las asesorías personalizadas, pero se pueden hacer. Otra duda del CONE, perdón. Entendí el conversatorio que si soy honorario es posible llegar a un acuerdo con recursos humanos y que relleno de anexo, como si no fuera honorario poder postular. Sí, ya, esas son las trampillas. Pero sí, em, en teoría sí. Y claro, ahí, bueno, por recursos humanos yo escuchaba una cantidad de trampas, pero de que se pueden hacer, se pueden hacer. Em, Porque finalmente tú tienes que ver qué documentos te exigen para poder postular. Y probablemente ya no me acuerdo. Pero en el CONE te van a pedir, me imagino que el respaldo de tu antigüedad. Y ese respaldo debe estar bien descrito en las bases del CONE. Entonces tú deberías ir, ver requisitos del CONE o documentación a presentar y ver bien qué es lo que te piden. Entonces, si es que te piden que tú llenes algo y que ese algo te lo firme recursos humanos del lugar y tú lo cumples, estás listo. O si te piden eso y aparte otra cosa, bueno, tienes que ver, pero ver bien qué es lo que te piden y si tienes buena relación con recursos humanos, ellos a veces, bueno, hacen unas trampillas que funcionan. Y esto en todo el mundo, o sea, incluso acá en España que me vine, al final, no sé, pues que yo pueda, por ejemplo, empadronarme implica que necesito un contrato que tenga X características. Entonces yo puedo hablar con el que me hace el contrato y si me tienen la buena onda, me cambian el contrato y listo. Y toda la burocracia es como así. Yo creo que en todo el mundo es lo mismo. Como que tienes que cumplir un poco los requisitos y con eso, si tienes las firmas que se necesitan, chao, se cumple y no hay nada que hacer. Ya, esas serían, me parece, todas las preguntas. Eso, cualquier cosita, les dejo igual, bueno, el correo está en todos lados y en el Instagram, pero el nuestro es contacto, me parece, ¿o no? Contacto arroba quickhealth, no, ahí está, ya me acuerdo. Contacto quickhealth arroba gmail.com. Vamos a anotarlo. Punto com, ahí está. Eso, espero que le haya servido.